El portafolio de Inverarch lleva en lo que va del año rendido un 9% en dólares, que más o menos para que te des una idea es lo que suele rendir el mercado de forma anualizada. Con el beneficio por supuesto de que nosotros no llevamos todo el año, sino que llevamos solamente la mitad. Por lo que si querés ver en qué invertimos y qué cambios vamos a hacer ahora, vamos a comenzar. Así que ahora sí, empecemos. Este video es la tercera actualización que le damos al portafolio. De hecho, si querés ver la anterior, la tenés ahí en las tarjetitas. Pero también me parece muy importante destacar que el año pasado duplicamos al S&P 500. Lo que rindió el S&P 500, nosotros ganamos el doble, siempre por supuesto medido en dólares. Este año vamos más o menos la mitad de lo que lleva rendido el S&P 500. Por lo cual hay que entender el por qué y qué cambios son necesarios hacer en el portafolio. En la última actualización vendimos varias empresas, por ejemplo Cognition Technology, que desde que la vendimos cayó un 9%, y PLD, que es Prologis, que cayó más o menos un 15% desde que la vendimos, lo cual es bastante bueno para nosotros obviamente porque nos salvamos de esa baja. Pero suficiente introducción, vamos a las pantallas y veamos qué es lo que tenemos acá. Para empezar, este es el portafolio que teníamos hasta el día de hoy, digamos como lo dejamos en la última actualización. Teníamos Apple, Google, Microsoft, Adobe, Coca-Cola, PayPal, Bitfarms, Tesla, Nasdaq 100 y S&P 500. Bueno, a la derecha teníamos los yields, todo esto ya lo habrás visto en los videos anteriores, la inversión que hicimos, el retorno que esperábamos a 5 años solo por el pago de dividendos, el precio a la hora de grabar el video, lo cual esto tranquilamente lo puedes constatar contra el video anterior, y el precio actual, que esto se va actualizando minuto a minuto. A la derecha tenés la ganancia o pérdida generada hasta el momento por cada uno de los activos y abajo de todo tenés el promedio de rendimiento en dólares. Así que así estamos hasta el momento. De hecho, ahora, en estos últimos días, cayó un poco el rendimiento, pues esto lo preparé hace algunos días atrás. Y como verás, el rendimiento está en 7.8, hace algunos días estaba en 9.06 más o menos, pero bueno, obviamente el mercado se mueve minuto a minuto. Y de paso voy a corregir a Adobe, que tiene que estar en rojo, porque está en negativo. Ahora sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Tenemos 4 empresas que están en este momento en pérdidas, que son Adobe, PayPal, Bitfarms y Tesla. ¿Qué vamos a hacer con cada una de ellas? ¿Las vamos a mantener? ¿No? ¿Las que estamos en ganancia las vamos a vender o no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Así que primero pasamos a Shields, como siempre, que en la parte de Shields lo que vemos es cuál es el rendimiento promedio anual de los últimos 5 años, en dólares obviamente como siempre, de lo que es pago de dividendos. O sea, Apple en promedio en los últimos 5 años pagó más o menos 0,61%. Y así vemos con cada una de las empresas. Ahora bien, como podrán ver en la actualización que estamos haciendo ahora, esto es al momento que preparé el video hace algunos días atrás, teníamos el ARKW, que es un nuevo índice. Si no conoces el índice lo tenés ahí en las tarjetitas, y esto es lo que voy a agregar. De hecho, si vamos al portafolio actual, vamos a ver cómo se compone a día de hoy el portafolio. Tenemos nuevamente acá señalizado donde está el ARK, y lo que hice hasta el momento fue cambiar Adobe, es decir, vender Adobe y comprar ARKW. Ahora lo que quiero hacer es responder a por qué vender Adobe, es decir, por qué yo consideré que era momento de vender Adobe. Esto, acordate, no es una recomendación, simplemente quiero que veas por qué lo hice, y para esto me voy a ir a Seeking Alpha rápidamente. De hecho, acá no vamos a ver demasiada información, tampoco lo quiero complejizar mucho, y vamos con la primera de las cosas que quiero mostrar, que en este caso es el revenue. El revenue es la plata que le entra a la empresa, es decir, yo te vendo este micrófono, vos me lo pagas, por ejemplo, 1.000 pesos, entonces 1.000 pesos es mi ingreso. Sin embargo, no es ganancia, porque yo antes tuve que comprar el micrófono, que digamos que lo compré a 500 pesos. Entonces, entre los 1.000 a los que vos me lo pagaste y los 500 a los que yo lo había pagado antes, entonces la ganancia real que me queda son 500, no los 1.000 que vos me diste, pero los 1.000 es el primer ingreso. Eso es lo que vamos a ver acá. Si te fijas, está todo en valores porcentuales, porque esto es el crecimiento que tiene año con año. Por ejemplo, del 2018 hacia el 2019 creció un 23,71%. Más a la derecha podemos ir viendo cómo fue variando ese número, y si vemos en los últimos 2 años, vamos a ver que el número empezó a desacelerar bastante. Ya estamos no creciendo a un ritmo del 15-20, sino más bien del 10-12%. Eso en cuanto a la plata que entra, pero si nos vamos más hacia abajo, vamos a deslizarnos hacia la parte inferior, y si miramos acá vamos a ver que en el año 2021 el beneficio, o sea, fue positivo, ganó plata, pero ganó menos plata que antes. En 2022 fue incluso menos todavía, aunque la diferencia fue mínima porque es menos 1%, no cambia mucho. Y luego en 2023 ahí sí ya tuvimos un crecimiento, pero ¿qué es lo que pasa? Mis estimaciones para la empresa cambiaron, y cuando vos cambias las estimaciones del beneficio futuro de una empresa, te cambia absolutamente el valor que tiene a día de hoy. Te explico básicamente para hacértelo fácil. Imagínate que una empresa todos los años va generando $1. Este año genera $1, el año que viene $1, $1, siempre $1. Vos sos dueño de esa empresa y decís, la voy a vender. Si se la vendés a una persona y decís, mira,
te la vendo a $1 y mi empresa cada año genera $1 también, entonces vos en un año recuperás tu inversión. Del otro lado, el inversor puede decir, dale, me parece perfecto porque espero un año y a partir de ahí todo es ganancia. Genial. Obviamente nadie la va a vender a $1 si todos los años te genera $1 también. Tal vez la vendas a, por ejemplo, $5. Es decir, esperar 5 años hasta recuperar la inversión y a partir de ahí que el otro gane plata. Este ejemplo es obviamente sencillo para que se entienda, pero así realmente es como funciona el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Si vos le decías $5 a la persona y la empresa generaba 1, tal vez te dice sí, tal vez te dice no, depende de si está dispuesto a esperar ese tiempo o no, simplemente. Pero imagínate que vos le decís los mismos $5, sin embargo, las estimaciones son que tu empresa cada vez va a vender menos hasta llegar a valer o a vender $0,001. Entonces ahí tardaría muchísimo más en recuperar la inversión, porque obviamente cada vez va ganando menos y le cuesta más recuperar esa inversión, por lo cual ya no está dispuesto a pagarte 5. Ahora capaz que te dice, mira, te pago 1 porque yo voy a recuperar en el primer año la plata, tal vez, y a partir de ahí va a ir cayendo mi ganancia, entonces ya no es lo mismo. Por eso el mercado se maneja por estimaciones a futuro. ¿Y qué es lo que pasa con Adobe puntualmente? Esta empresa se dedica principalmente al desarrollo de software, pero un software puntual, y es un software para diseñadores, por ejemplo, como Photoshop, por poner un ejemplo fácil. ¿Y cuál sería el problema de eso? Que hoy en día hay muchas empresas de inteligencia artificial. Por ejemplo, si vos hace 5 años querías una foto de Messi robando el cuadro de la Mona Lisa y que en vez de tener la cara de la Mona Lisa tuviera la cara de Cristiano Ronaldo, tenías que pedirle a un diseñador que lo hiciera y eso te costaba caro. Entonces el diseñador o el editor o lo que fuera te cobraba por su servicio y utilizaba herramientas, por ejemplo, de Adobe, que es la principal en su rubro. Hoy en día, con la inteligencia artificial, vos le escribís a una inteligencia artificial que te haga esa foto que vos querés y te la va a hacer en segundos y muchas de ellas son gratis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De a poco se van a ir comiendo al mercado de Adobe. Por supuesto que Adobe tiene sus inteligencias artificiales, pero ya las tenés que empezar a ofrecer gratis, porque hay otras que las ofrecen gratis, entonces te empiezan a comer cuota de mercado. De esta forma, la empresa cada vez gana menos plata. Va a seguir siendo Adobe, va a seguir siendo la líder, seguro, eso no tengo dudas. Pero de lo que tengo dudas es de si va a poder mantener un crecimiento en su ganancia, lo cual lo veo muy difícil. Por esa razón, bajan mis estimaciones y decido deshacerme de esta empresa. Dicho sea de paso, si este video llega a 15.000 likes y solo en ese caso, vamos a seguir actualizando el portafolio, viendo qué cosas comprar y qué cosas vender, con qué cosas tener cuidado, como esta que acabamos de ver, entre otras. Así que si querés seguir viendo las actualizaciones, simplemente es gratis y te toma un segundo, le das like, te suscribís y activás la campanita para que así se te notifique cuando subamos esos videos y seguís para adelante. Ahora bajemos un poco a tierra y vamos a ver los objetivos. Primero que nada, lo que tratamos de buscar siempre como inversores es lo que hicimos el año pasado. No necesariamente duplicar el S&P 500, pero sí ganarle. ¿Por qué? Porque si no, no valdría la pena todo el esfuerzo que nosotros estamos metiendo atrás para analizar, estudiar, aprender, mejorar, y es como, bueno, al final voy a invertir en el S&P 500, será más fácil. Por lo que eso es lo que vamos a buscar a priori. Por otra parte, quiero hablar de Tesla. Tesla es una empresa muy particular. Es una empresa que llegó a ser de las más grandes del mundo, luego cayó, ahora sigue siendo obviamente una de las top, pero por ahí no tan arriba como Apple, Amazon o ahora que se suma Nvidia. ¿Y qué me ocurre a mí con Tesla? La realidad es que es una empresa que generalmente está cara y la dificultad, digamos, que tiene de analizar Tesla es que es muy expectativas a futuro de cosas que no hay forma de saber. Por ejemplo, se supone que los autos eléctricos y los autos inteligentes son el futuro. Bien, hasta ahí estamos todos de acuerdo y seguramente el mercado vaya por ese lado. La cosa es cuánto va a tardar. ¿Va a ser de acá a 3 años, de acá a 10 años o de acá a 50 años? Porque según eso, Tesla hoy podría ser una buena inversión si va a subir de acá a 3 años por la venta de los autos eléctricos, o tal vez sea de acá a 50 años y la verdad es que no vale la pena invertir de acá a 50 años en Tesla. Para eso invertimos en otra cosa, por ejemplo en el S&P 500, que me va a dar probablemente mejores retornos en ese periodo. En definitiva, si me preguntas a mí, probablemente hoy, o sea, si yo hoy tuviera que entrar, sí o sí tuviera que comprar o Meta, es decir, Facebook o Tesla, seguramente entraría en Facebook. ¿Por qué no hago el cambio? Vos dirías, che Ariel, pero ¿por qué no vendés Tesla y compras Meta? Lo estuve evaluando, pero ¿qué pasa? Hoy en día el mercado estadounidense en general está caro. Entonces entrar en Meta es entrar en una empresa que también está sobrevalorada hoy bajo mi análisis. ¿Eso significa que tiene que caer? No, seguramente siga subiendo. Seguramente Tesla también empieza a subir. Pero no me convence hacer un cambio en algo que esté inflado, porque Tesla está cara, pero Meta también está cara. Sin embargo, como te digo, es algo que estuve evaluando, pero por el momento no lo veo. Y ahí realmente me gustaría saber qué opinas vos en los comentarios. O sea, anda si querés a los comentarios y me decís, che, Mirari, yo prefiero Meta, yo prefiero Tesla, lo que ustedes prefieran. Porque realmente me interesa saber la opinión de la
persona que está del otro lado. Y si te interesa entender más de cómo se analizan las empresas, por qué o cómo es que yo entré a la plataforma que vimos antes, a analizar Adobe los casos puntuales, tenés un curso gratis para aprender análisis fundamental acá. Así que si querés aprender, podés aprovecharlo gratis. Nos vemos en el próximo video.